tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jesús Villegas y esto es Corte de Caja. Y bueno, y la coyuntura del proceso electoral 2021 que culminará este 6 de junio, pues continuamos con las entrevistas a candidatos relevantes que estarán pidiendo tu voto precisamente para este 6 de junio poder ser elegidos como legisladores, ya sea locales, ya sea federales, y también los candidatos a las alcaldías. Y hoy me da mucho gusto recibir aquí con Corte de Caja a Arturo Fernández. Arturo Fernández está buscando la diputación por el Distrito 3 aquí en Hermosillo. Básicamente ahorita pues queremos conocer un poquito más del candidato, esa es la persona, atrás del candidato y del candidato en general. Los vemos en los cartelones, los vemos de pronto en lonas y en diferentes partes, también hasta en la sopa, también por internet. Así que es importante conocer un poquito más allá de ellos. Así que muchas gracias por acompañarnos, Arturo. ¿Qué tal, Jesús? Pues muchas gracias por la invitación y pues aquí a la orden. Claro que sí, Arturo. Gracias, Arturo. Sí, pues mira, la idea es hacerlo un poquito ágil ahí, con respuestas ahí concretas, para que haya más cositas que puedan conocer de ti, quienes hacen el favor de ver este video. Y si quieres, empezamos con tus 5 básicos, con tus datos básicos, así como lo hacíamos cuando nos presentábamos en la escuela. ¿Cuáles serían? Danos tu nombre completo, tu edad, tu estado civil, qué profesión tienes y precisamente, y dónde naciste también, obviamente. Bueno, pues mira, básicamente pues yo nací, crecí desde chico, pues he estado aquí en Hermosillo toda la vida. Mis padres, pues tú sabes también, crecieron aquí en Hermosillo. Mi abuelo migró a México desde España desde una edad muy temprana y pues aquí creció y aquí se forjó. Después, bueno, yo salí a estudiar, estudié en la Universidad de Arizona, administración financiera, economía y mercadotecnia. Después hicimos un programa de alta dirección de empresas en el IPADE, el AD2, que va dirigido a directores, consejeros y propietarios. Pues también me ha tocado participar en muchos consejos de administración, entre ellos pues los consejos de mi familia, pero también he participado en otros, algunos órganos de gobierno, pero también en el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, que tiene su sede en Guadalajara. Y recientemente, pues mi último cargo fue como presidente de Coparmex, fui presidente de la Federación Sonora, vicepresidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria, y como parte de un equipo de voceros oficiales de Coparmex en temas de economía y finanzas. Y bueno, pues aquí hemos estado ahora incursionando como candidato precisamente para una diputación, por un tema de congruencia, básicamente, ¿no? Los mismos temas que hemos enarbolado y que hemos defendido desde el organismo, desde el sector empresarial, pues son los mismos que ahora desde otra trinchera, pues es la idea de defender. Temas que tienen que ver con la educación, la salud, el desarrollo económico, una justicia, una democracia plena, y pues varias causas que son causas universales que nos deben de interesar y preocupar a todos los ciudadanos, independientemente de la inclinación política, ideológica que podamos tener, ¿no? Claro, y si tuvieras que resumir así como lo hacemos en el perfil de Instagram, de Twitter, así es un resumen, ¿quién es Arturo Fernández? Mira, Arturo Fernández es un ciudadano preocupado que comparte su preocupación con muchos ciudadanos respecto a la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Una coyuntura que no se pudiera traducir de otra manera más que un llamado a la acción, un llamado a participar, y que precisamente, bueno, pues después de participar toda la vida en la iniciativa privada, en la sociedad civil, pues finalmente decidimos involucrarnos, porque estoy convencido de que la política no es solamente para políticos. Todos los ciudadanos tenemos que involucrarnos y participar, pues para lograr construir el país que todos queremos y que nos merecemos. Claro, claro. Y en esa etapa, platícanos un poquito de tu etapa estudiantil, de Arturo, el niño, el joven que empezó a participar precisamente en temas así que le interesaban. Por ejemplo, acabamos de pasar el Día del Maestro. ¿Algún maestro que recuerdes tu educación básica o media, que recuerdes con cariño, que te haya de alguna u otra forma impactado un poco en tu formación?
Sí, a los que más recordamos, pues tendemos a recordar los de la secundaria, de la preparatoria, de la carrera, ¿no? Y bueno, pues principalmente, pues yo creo que todos nuestros maestros, son parte indispensable, pero el mejor maestro que tuve en la vida, pues es mi padre. Mi padre siempre tuvo esa destreza de identificar oportunidades y cápsulas en momentos idóneos en la vida para transmitirnos un mensaje. Mi padre siempre fue un apasionado de la educación, siempre fue un convencido de que la educación era el camino para construir este país y no estaba equivocado. La educación es el factor ecualizador de las oportunidades por excelencia, ¿no? Por Si supuesto. estuviéramos, sí, 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 te escucho, perdón. Sí, sí. sí. Entonces, mi padre, bueno, pues cada vez que veía una oportunidad de platicarnos algo, decirnos algo, pues siempre lo hacía, ¿no? Te podría mencionar algunos maestros de la secundaria, de la preparatoria o de la carrera, pero yo creo que mi padre, lo supera a todos, ¿no? Sin duda, Arturo. Y bueno, precisamente hablando de esa formación básica que tuviste, uno o dos libros que hayas leído que te hayan gustado mucho en general? No se vale decir la Biblia ni contestar como Peña Nieto, obviamente, ¿no? Que te hayan marcado, que te hayan gustado de manera durante obviamente, tu vida estudiantil o ya ahora como en la vida profesional. Mira, te mencionaría dos que me tocó leer recientemente, dada la coyuntura que estamos viviendo. Uno de ellos se llama El espiral del silencio, escrito por una politóloga alemana, en la que habla de cómo es que es importante que exista más de una voz, porque en el momento en el que se queda una como la voz única, entonces lo que diga esa voz, por absurdo, por contradictorio, por falso que sea, se convierte en una verdad absoluta, ¿no? Y por eso es que nosotros como sociedad civil, como organismos empresariales, como ciudadanía, necesitamos seguir mencionando, necesitamos seguirnos pronunciando al cansancio. No podemos dejar que exista una sola opinión o que exista una sola versión, porque entonces se convertiría en una verdad absoluta. Y el otro, que es La osadía de la esperanza, se llama, que escribe Barack Obama, en el que él habla de cómo es que él, a través de su proceso electoral, cuando él hizo campaña, pues él, a través de los mensajes que enviaba, pues trataba de transmitir precisamente este mensaje de esperanza, ¿no? Pero tiene mensajes muy, muy, muy didácticos. Claro que sí. Y a ver, un poquito de gustos y preferencias, ¿popero o rockero? Arturo Fernández. Yo creo que rockero. Excelente, excelente. ¿Reggaetonero o música chera? Eh, ¿Reggaetonero o qué? ¿O música norteña? Reggaetonero. Reggaetonero, perfecto. Si hubiera un partido el día de hoy a la misma hora entre los naranjeros, los cimarrones, los rayos, ¿a cuál irías? A los naranjeros. Oh, muy bien, perfecto. ¿Tu comida favorita, Arturo? Yo creo que las enchiladas de pollo. Perfecto. ¿Cheve o un vinito? Cheve. Perfecto, perfecto. ¿A qué le tiene miedo Arturo Fernández? A los próximos 3 años, con una Cámara de Diputados dominada por una mayoría de Morena, que no discuta, que no debata, que no argumente y que no presente iniciativas con un vestigio de razonabilidad, dominada por un presidencialismo imperial, en el que se han ido borrando los límites, las paredes divisorias entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Perfecto. Un hombre y una mujer que admires, que no sea político, que no sea ni familiar, un hombre y una mujer que admires, Arturo. Bueno, pues está muy fácil, mis padres. Ok, muy bien. Y ahora yo lo que sería posturas en el tema legislativo, adelantándonos yo un poquito a esa parte, ¿a favor o en contra del aborto, Arturo? En contra. En contra. El tema de legalización de marihuana y otras drogas. Pero vale la pena aclarar que una vez como legisladores, pues nosotros estamos obligados a fomentar el debate, a fomentar la discusión
y a buscar consensos. Y estos son temas en los que va a ser muy difícil encontrar un consenso, pero que necesitamos encontrarlos porque nuestras preferencias personales pues pasan a un segundo término y necesitamos privilegiar precisamente las de aquellos a los que nosotros representamos y que estamos obligados a representar constitucionalmente, ¿no? Porque son puestos de representación, bueno, son puestos representativos. Por supuesto. Ya el día de hoy el tema de hablar de izquierda, derecha, prácticamente ya no nos dice nada. Desafortunadamente los partidos ya no tienen pues el tema ya ideológico como parte fundamental de los mismos. Por lo mismo, más allá de ese, precisamente de llegar a ese espectro, ¿cómo te calificarías tú, Arturo? ¿Liberal, conservador? ¿Cuál sería la forma como tú te sentirías ahí un poco más identificado? Mira, yo soy un fiel creyente de la economía liberal, en la que necesitamos tener tanta iniciativa privada como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. ¿Por qué? Porque creo que existe un efecto multiplicador de la riqueza y del bienestar en la iniciativa privada, en el que la economía va generando oportunidades y va generando una derrama económica que no sucede en el sector público, ¿no? Entonces, pues eso me lleva a buscar que exista tan poco gobierno como sea posible, ¿no? Claro. Queda claro que todos los partidos en general pues tienen años adoleciendo precisamente en su imagen. Obviamente a nivel nacional, las encuestas, los estudios de opinión pues dan precisamente fe de que los mexicanos en general tienen una muy mala imagen de los partidos en general. Entonces, en ese espectro de partidos políticos, alguien como tú que tiene un perfil empresarial, que ha estado siempre trabajando desde la trinchera empresarial y también social, tuvo que finalmente hacer una elección. ¿Por qué dentro del espectro de partidos políticos, por qué PRI, PAN, PRD, por qué ser candidato de la alianza y no de otro partido? Sí, mira, bueno, esto surge a raíz de una invitación que es producto de un espacio que se logró abrir dentro de los partidos políticos y en esta alianza hay que recordar que nace de la sociedad civil, ¿no? Aquí ha habido una confusión porque al principio de la campaña se hablaba de una alianza ciudadana. Lo que esto significa es que la alianza nace como producto de un reclamo ciudadano. Hay que recordar que nace Sí por México, o empieza desde Sí por México, un gran movimiento en el que se unen 534 organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones identifican 10 ejes o 10 causas universales, entre las que están la salud, la economía, el crecimiento, bueno, el crecimiento económico, la seguridad, una democracia plena, la justicia, equidad de género y otros tantos que son temas en los que todos los mexicanos, todos los ciudadanos, independientemente de la ideología, independientemente del partido político, independientemente de que nos caiga bien, nos caiga mal este o aquel señor, podemos estar de acuerdo. Todos los mexicanos queremos educación de calidad, todos los mexicanos queremos seguridad, todos queremos oportunidades. Entonces, una vez identificados estos temas, se buscó desde la sociedad civil a todos los partidos políticos, y me refiero a todos los partidos políticos. Solamente algunos estuvieron de acuerdo y solamente algunos reconocieron el reclamo ciudadano y otros, no puedo evitar ver con sospecha, que rechazaron estas causas. Los que precisamente adoptaron estas causas, pues fueron el PRD, el PRI y el PAN. Y si vemos la firma del convenio, la firma del acuerdo con el que se genera o se crea Va por México, esa reunión inicia abriendo un representante de la sociedad civil y se sientan ahí, tanto abre como cierra varios de los representantes de la sociedad civil. Entonces, es en estas causas, es en empujar estas causas que se encuentra el motivo para poderse sentar y firmar finalmente una alianza. Yo soy precisamente de los que formaba parte del movimiento de Sí por México y lo estábamos impulsando aquí en Sonora. Entonces, al abrirse este espacio, pues era la alternativa
pues era la alternativa idónea, ¿no? Perfecto. Arturo, y tú, no una vez, si llegaras al Congreso, ¿estarías tú a favor o en contra de que los partidos políticos siguieran recibiendo o ya no recibieran recursos públicos? Bueno, pues yo sería de la idea de que se encontrara un equilibrio, es decir, piso parejo, ¿no? Si no va a haber financiamiento público, bueno, pues habría que definir cómo sería el financiamiento, porque actualmente lo que se busca es que no haya financiamiento privado con el argumento de que se quiere evitar que grupos o recursos de procedencia ilícita lleguen a financiar campañas políticas, ¿no? Entonces, si ya no existiera el financiamiento público, bueno, pues entonces, de dónde estaríamos de acuerdo a que sí proviniera, ¿no? Perfecto. A ver, en una palabra te voy a mencionar algunos nombres y que me das tú la primera palabra que se te venga a la mente. Ernesto Gándara, Eh, Visionario. Célida López, Más de lo mismo. López Bueno, no, Obrador, no es una palabra, fueron dos palabras, ¿no? López Obrador, Amenaza. Hermosillo, Futuro. pobreza, Extrema. Salgado Macedonio. Híjole. Acoso. Perfecto. ¿Qué le duele más a Sonora, Arturo, en este momento? Le duele el incremento en la pobreza que se ha permeado, producto de una crisis manejada, muy mal manejada, manejada con las patas, producto de un problema nacional y que aparte yo le sumaría también un problema de inseguridad que no solamente se encuentra aquí en el estado de Sonora, sino en todo el país. Tuvimos un incremento de 11 millones de mexicanos que ingresaron a las filas de la pobreza y nos encontramos en los niveles más altos de violencia en décadas, bueno, más bien en la historia, con 35,000 homicidios por año en los últimos 3 años, ¿sí? Claro. Arturo, ¿es Chairo o Fifi? Ninguno de los dos. Muy bien. ¿Qué opinas del trabajo de López-Gatell al frente de la estrategia contra el COVID-19? Pues ha sido un pésimo trabajo. Empezó enviando mensajes confusos y contradictorios respecto al uso del cubrebocas, cosa que sabemos desde toda la vida, porque desde 1921, desde la crisis, podemos ver imágenes en las que todo el mundo traía el cubrebocas. Por simple sentido común, sabíamos que funcionara, de que hubiera funcionado. Y aparte, como producto de estudios, hay un estudio de Harvard en el que mencionaban, pero esto fue a principios de la pandemia, que eso pudiera haber resuelto el problema entre un 87 y un 92%. Entonces, el no haber querido escuchar, el no haber querido observar estos estudios o el simple sentido común, yo creo que nos lleva a un mal manejo de la pandemia. Arturo, por qué Arturo Fernández puede ser la mejor opción para el distrito 3 que estás buscando y no los otros candidatos que están en este momento compitiendo? Bueno, si te refieres precisamente a los candidatos que están compitiendo para el Distrito 3, bueno, pues tenemos a una candidata que se está tratando de reelegir y que ha demostrado mediante su patrón de votación en el Congreso no estar trabajando por el bienestar de los sonorenses. Votó a favor de la desaparición de las guarderías, a favor de la desaparición del Seguro Popular, a favor de la desaparición del programa Prospera. Aprobó un presupuesto en el que desaparece el 62% de las medicinas, a favor de la desaparición del fondo minero y de incontables fideicomisos, entre los que se encontraba eh, el fortalecimiento, bueno, muchísimos fideicomisos que iban orientados a la investigación, el desarrollo, para becas, para la protección de mujeres en situación de, de, bueno, de violencia, ¿no? Perfecto. Eh, ¿Quién ha sido peor, Arturo? ¿Padres o Pavlovich? Padres. ¿Y ves corrupción actualmente en el gobierno de Claudio Pavlovich?
Pues mira, no, yo creo que tenemos que contar con los resultados de las auditorías. Habría que ver si existe evidencia de esto, pues yo creo que se necesita poner sobre la mesa para poder proceder, pero yo creo que de haberlos, yo creo que se tienen que investigar, ¿no? Por supuesto. Hablemos de finanzas, Arturo, que es uno, obviamente, de tus temas que te apasionan. El tema de, obviamente, de recortes de los recursos públicos, de recorte de recursos federales a todas las entidades federativas es una realidad. Sonora es uno de los estados que ya recibió menos recursos de parte de la federación. El horizonte es de que va a recibir cada vez menos. Y eso básicamente nos lleva a un tema que probablemente sea clave de cara al futuro, que es el tema del federalismo fiscal. ¿Qué opinas tú del tema precisamente de la distribución de recursos federales, el proceso, cómo entrarle a ese tema y cómo obviamente apoyar desde la trinchera legislativa a que Sonora pudiera tener, pues si no, a lo mejor mucho más recursos que los que venía recibiendo anteriormente, pero cuando menos llegar a empatar recursos, un nivel similar al que venía teniendo durante los años anteriores? ¿Qué opinas sobre ese tema crucial, obviamente, para Sonora? Sí, mira, existe una propuesta para que se incremente el porcentaje que retengan los estados y que se aumenten las participaciones federales asignadas a cada uno de los estados en términos porcentuales. Pero también creo que nuestros diputados nos han fallado en cuanto a la asignación del presupuesto, orientando el presupuesto a estados como Oaxaca, como Tabasco, como Veracruz, como la Ciudad de México, para los proyectos emblemáticos o los proyectos insignia del presidente, dejando en un segundo plano aquellos proyectos o aquellas causas pues, que son las que más nos preocupan a nosotros los ciudadanos, ¿no? Claro, los diputados también, por otro lado, Arturo, dejaron de ser aquellos gestores que podían lograr bajar los famosos recursos de aquí, de allá, de un cajón de otro, porque tenemos un gobierno que evidentemente está centralizando las decisiones de gasto. Y en ese sentido, el legislador adquiere ya, vamos a llamarle, un perfil un poco diferente. Obviamente sí puede seguir gestionando, pero ya tiene muchas limitaciones. ¿Cuál sería entonces la prioridad como legislador en el tema precisamente de tanto de gestión, en el tema legal, hasta dónde puede llegar un legislador en el entorno actual? Sí, en el entorno actual, bueno, pues si eres parte de la oposición, pues no puedes llegar muy lejos porque sumando la representación de Morena más la de los partidos satélites, esto supera el 60% de participación. Entonces, la famosa aplanadora de Morena, pues no permite que se debata, que se discuta, que se argumente ninguno de estos temas. Entonces, por eso es que es indispensable que se recupere un porcentaje de participación, una oposición que tenga suficiente peso para que se tenga que debatir, para que se tenga que discutir todas estas decisiones. En la actualidad, pues esto no es así. Una vez teniendo esa mayoría, pues ya entonces los diputados recuperarían, o bueno, la Cámara de Diputados recuperaría el espíritu de lo que por diseño pues debería de ser, ¿no? Que debería de funcionar como un órgano colegiado de toma de decisiones y que también funcione como un contrapeso del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. ¿Tienes identificado en el tema de iniciativas en la Cámara, tienes identificada alguna iniciativa que esté en la congeladora que creas tú que deba retomarse, meterse en el microwave y descongelarla? ¿Has identificado alguna que sea importante, prioritaria para, no nomás para Sonora, sino para todo lo que sería la legislatura? Sí, fíjate que hay varias, una que yo creo que que tendría un gran impacto. Es una iniciativa que tiene por origen la Cámara de Senadores, que es la del administrador municipal, el City Manager. Desgraciadamente estamos condenados a una curva de aprendizaje perpetua, porque cada vez que cambiamos de administración, cada vez que cambiamos de gobierno, se cambia todos los puestos claves de toda administración. En Estados Unidos resolvieron este problema en 3.700 ciudades, poniendo precisamente un City Manager. Y aquí en México se ha probado, se ha hecho el experimento en ciudades como Ciudad Juárez, en este momento se está probando en San Pedro Garza García, se probó en Mexicali, en Abolato, Sinaloa y en otras partes de la República. Pero desgraciadamente cuando viene el cambio de administración, quitan a la figura y entonces volvemos al mismo esquema de siempre.
Para que esto no suceda, se tiene que crear la figura a nivel constitucional, así como se crea la figura del presidente municipal, de un gobernador o del presidente. Tiene que ser una figura, pues con ese origen, para que Perfecto, no lo puedan estar quitando y moviendo cada administración, ¿no? Esa perfecto. sería una. La otra pudiera ser una ley nacional de actos de investigación que tiene que ver con la parte más sensible de todo proceso. Se hizo una reforma al sistema de justicia penal acusatorio en el 2008, pero se dejó sin tocar la parte más sensible, que es la etapa de la investigación y la manera en la que se trata la escena del crimen. También se dejó sin tocar los protocolos de contacto, que son los más sensibles entre la autoridad y la ciudadanía, que es el contacto, el comportamiento entre, o el contacto entre la policía y los ciudadanos en todas las etapas del proceso, desde el interrogatorio, desde la detención, bueno, pues desde cualquier contacto, ¿no? Entonces, estas son dos que se quedaron por ahí en la congeladora, que yo creo que serían un verdadero cambio para el país. Y de propuestas nuevas, iniciativas tuyas, ideas tuyas que traes en tu cabeza y que quisieras de alguna otra forma, de caso de llegar al Congreso, ponerlas precisamente a discusión, el promoverlas para que pudieran salir adelante, algún par de iniciativas que tengas ahorita precisamente, y sobre todo dentro del espectro que tengas ahí pensado, las que pudieran estar relacionadas con el tema económico, ¿no? Que sin lugar a dudas, además del tema de seguridad pública, seguramente son obviamente los sectores más, pues, más prioritarios en este momento. ¿Cuál sería ese par de iniciativas? Es más, que si no tuvieras posibilidad más que de esas dos, ¿cuáles serían las prioritarias para ti? Sí, mira, en muchos casos es hablar de la recuperación de muchos de los programas que desaparecieron, y recuperar programas como el Prospera, que si no fuera una versión idéntica, bueno, pues a lo mejor una versión mejorada. El Seguro Popular, entre otros programas que se quitaron y que pues bien valdría la pena recuperar. Pero también estoy convencido de que necesitamos poner en el centro de la política económica la competitividad. Es algo que está haciendo Guatemala. Guatemala le queda muy claro de que nos encontramos en una competencia feroz en la que estamos compitiendo por talento e inversión con otras ciudades, con otros estados y con otros países. Y necesitamos poner en el centro de este debate, en el centro de la política económica, este tema, ¿no? Claro, Arturo, ya el tiempo que nos está comiendo, entonces para aprovechar, es muy importante cuando hablamos del tema precisamente de viabilidad económica y hablamos del tema de recursos públicos, los recursos públicos son definitivamente limitados. En una situación económica como la que se encuentra el país, en el que también de manera preocupante se está incrementando también la deuda pública, urgen recursos para obviamente atender tantas y tantas necesidades a nivel nacional. En ese sentido, tú como legislador, en un momento dado, ¿estarías tú dispuesto a incrementar algunos impuestos existentes y también aprobar la posibilidad de nuevos impuestos para llegarse de estos recursos tan importantes que requieren nuestro país y que también obviamente algunos de ellos pudieran tener cierta etiqueta para que pudieran llegar a los estados? ¿Estarías dispuesto a aprobar nuevos impuestos y el incremento de algunos existentes? No, mira, yo creo que ese no es el camino. Lo que hemos visto es un despilfarro de recursos en proyectos del gobierno federal, en los proyectos insignia del gobierno federal, pero también hemos visto un despilfarro por caprichos en Pemex y en Comisión Federal. Mira, nada más en los últimos 2 años hemos tirado 1.200.000.000.000 de pesos en pérdidas de Pemex y de Comisión Federal que no se han ido a obra productiva, que no se fueron a medicamentos, que no se fueron a la seguridad de todos, que no se fueron a ninguno de estos programas. Pero aparte se aprobaron para los próximos 5 años 2.1 billones de pesos adicionales que que se pretenden meter a Pemex. Ahora, ¿cómo debería de ser el financiamiento del gobierno? Bueno, pues el financiamiento del gobierno debería de ser vía impuestos sobre la renta y impuestos sobre el valor agregado, es decir, el IVA, ¿no? Sobre el valor agregado. ¿Por qué estos dos impuestos? Porque estos dependen de que a los ciudadanos les vaya bien. Es decir, la principal y única preocupación del gobierno debe de ser el bienestar de sus ciudadanos. Si a las empresas mexicanas les va bien, van a generar grandes cantidades de impuestos sobre la renta. Y si sus ciudadanos consumen más, es decir, les va mejor, van a generar mucho más IVA. Entonces, estas deberían de ser las fuentes
ingresos del gobierno, aquellos que dependen del bienestar de los ciudadanos. No puedo evitar ver con gran preocupación que le estemos apostando a otras fuentes de ingresos que no sean las que dependen del bienestar de todos nosotros. No es ninguna casualidad que si volteamos a ver cuál es el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pues este resulta ser que es Venezuela. Venezuela podría sobrevivir los próximos 315 años con las reservas de petróleo probadas que tienen sin necesidad de que les vaya bien a sus ciudadanos. Y adivina qué, no les va bien, ¿no? Entonces, yo creo que evitando estos despilfarros se puede financiar todo lo que se necesita, pero también debe de ser la principal preocupación que a todos los ciudadanos y a todas las empresas mexicanas les vaya bien. Por supuesto, Arturo. Arturo, y bueno, si tuvieras que básicamente enumerar, entonces ya lo que serían tus ventajas principales para poder ser la mejor opción como candidato en tu distrito, ¿cómo se las dirías de una forma abierta directamente a quienes nos hacen el favor de ver esta presentación, este video? ¿Por qué por Arturo Fernández? ¿Qué puede aportar Arturo Fernández al distrito importante 3 aquí en Hermosillo? Pues mira, a diferencia de las actuales diputadas, o bueno, la actual diputada en este distrito, la verdad es que necesitamos poner en el centro de la discusión el bienestar de los ciudadanos. Necesitamos representantes en la Cámara de Diputados que realmente lleven los problemas, las preocupaciones de los ciudadanos que forman parte de este distrito y ponerlos en el centro del debate público y en el centro de la asignación del presupuesto. Viendo la manera en la que han votado y han tomado decisiones la actual diputada y que se pretende reelegir o que se está tratando de reelegir, vemos que no ha estado trabajando para el bienestar no solamente de los hermosillenses, ni de los sonorenses, ni de los mexicanos. Entonces necesitamos llevar o tener allá verdaderos representantes que realmente estén preocupados y que entiendan las decisiones que se están tomando, los alcances y repercusiones que estas tienen. Por supuesto, Arturo. No, y Arturo, y reconocer obviamente la importancia de perfiles como tú, perfiles preparados, de gente que tiene precisamente ya una experiencia previa en el sector empresarial, en sus empresas que estén participando en este proceso. Creo que es importante ese refresco que tengan de caras nuevas en la participación política, que obviamente tengan el interés de participar, no nomás estar viendo las cosas desde lejos, desde atrás de la barrera, como se dice. Creo que es importante y reconocimiento, Arturo, de que estés precisamente en eso, y creo que por lo mismo eres de los perfiles relevantes a seguir en este proceso electoral. ¿Algún mensaje ¿cómo se llama? De despedida, Arturo, que quisieras compartir con nosotros? Pues solamente compartirles una reflexión, y es que este 6 de junio pues vamos a tener oportunidad de hacernos escuchar, de alzar la voz mediante el voto y de cambiar el rumbo de este país. Si no estamos de acuerdo con las decisiones que se están tomando, si no estamos de acuerdo con el rumbo por el que nos están llevando, necesitamos salir, participar y votar. Y bueno, y no podría despedirme sin pedirles el voto por los candidatos de la Alianza Va por Sonora, Va por México, que encabeza Ernesto El Borrego Gándara, Toño Astiazarán, Arturo Fernández y los respectivos candidatos a diputado local en los distritos que forman parte de Hermosillo, ¿no? Claro que sí, pues muchísima suerte, Arturo. Estaremos pendientes de los resultados electorales. Y bueno, y gracias también a quienes nos hicieron el favor de ver este video. Compartan este video con sus amigos. Seguimos a sus órdenes en Corte de Caja en las redes sociales. Pues compartiremos este video también, próximamente también en las redes de Arturo Fernández. Y pues como siempre, un gusto acompañarlos en Corte de Caja. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Un saludo.